Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a tenerlos por aquí. Hoy, amigos, vamos a profundizar en un tema que, vaya que me dejó sin aliento. Y sé que a ustedes también les va a dejar impactados. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos aún más en el mundo de las noticias inesperadas, de los giros de guión que ni el guionista más creativo podría haber previsto. Exactamente, hoy vamos a adentrarnos más en la impactante noticia de Halil y Esla. Sí, lo han escuchado bien. El 24 de agosto de 2025 el mundo entero, literalmente, se detuvo paralizado por una bomba que explotó en la farándula y, para ser honestos, en la psiquis colectiva de millones. ¿Quiénes son Halil y Esla? Ya lo mencioné, pero para aquellos que se unen por primera vez a este misterio, permítanme refrescarles la memoria. Son dos nombres que resonaron con fuerza en el corazón de millones de personas, y no precisamente por su música, su actuación, su trabajo en un campo específico o su arte. Son dos individuos que por sus acciones y la manera en que sus vidas se entrelazaron, se convirtieron en los protagonistas de una historia que, sinceramente, podría ser el argumento de una película de drama, romance, suspenso y hasta un poco de thriller. Pero antes de que profundicemos aún más, quiero reiterar mi petición. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Y ya saben, cada semana les traigo noticias, curiosidades, análisis, historias impactantes y, por supuesto, mucha diversión. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y si les gusta lo que hacemos, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y ayúdennos a crecer. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, entremos en materia. El 24 de agosto de 2025 el mundo, como dije, se despertó con titulares que explotaban en redes sociales, en los periódicos y en las televisiones de todo el mundo. Titulares como Halil y Esla, la noticia que sacude el mundo, ¿qué pasó entre Halil y Esla?, el secreto mejor guardado, revelado, el escándalo que lo cambió todo. La cobertura mediática fue absolutamente masiva. Los telediarios interrumpían su programación habitual para informar sobre los últimos acontecimientos, los programas de cotilleo se volvieron locos, y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. Y por supuesto, todos nos preguntábamos qué es lo que había pasado. ¿Qué secreto tan grande podía haber sacudido la Tierra de esa manera? Para entender la magnitud de este evento, para dimensionar el impacto que tuvo, tenemos que remontarnos un poco más en el tiempo y conocer, o al menos recordar, a Halil y Esla. Aunque no voy a entrar en detalle sobre sus nombres reales, sus trabajos específicos, ni sus carreras, sí es crucial comprender la dinámica entre ellos, el impacto que tuvieron en la vida de los demás y, sobre todo, la naturaleza de la noticia que rompió todos los esquemas. Halil y Esla, dos nombres que representaban una historia. Una historia de, digamos que de amistad, de compañerismo, de complicidad, o eso parecía. Durante años fueron inseparables. Se les veía juntos en todos lados, en eventos sociales, en reuniones, en vacaciones, siempre sin excepción. Eran el prototipo de una relación perfecta, de una amistad inquebrantable, de un vínculo que parecía forjado en el acero. Y eso, por supuesto, caló muy hondo en la gente. Crearon un vínculo emocional con sus seguidores que era mucho más profundo que la simple admiración por una celebridad. La gente los quería. La gente admiraba esa relación. La gente aspiraba a tener una amistad tan sólida, tan evidente, tan pública. Eran la envidia de muchos, y el modelo a seguir para otros. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, la forma en que se apoyaban y se defendían, todo contribuía a crear esa imagen de perfección. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, compartían sus logros y se consolaban mutuamente en los momentos difíciles. Parecían tener una conexión especial, una química innegable. Y por supuesto el público consumía esa narrativa con avidez. Pero como suele suceder en la vida, nada es lo que parece. Detrás de esa fachada de amistad perfecta, de ese vínculo inquebrantable, se escondía un secreto. Un secreto que solo ellos dos conocían, y que por alguna razón, decidieron mantener oculto durante mucho tiempo. Un secreto que, como veremos, tenía el poder de cambiarlo todo. ¿Cuál era ese secreto? Bueno, ese es el gran misterio.
Y aunque no puedo darles la respuesta definitiva, porque la información es limitada, porque las fuentes son contradictorias y porque, hasta la fecha, la verdad completa no ha sido revelada, lo que sí puedo hacer es compartir con ustedes las pistas, las especulaciones, los rumores, las filtraciones y los testimonios que circularon después de que la noticia explotara. Una de las teorías más extendidas, y que cobró más fuerza con el paso de los días, apuntaba a una relación sentimental secreta. Rumores de infidelidades, de encuentros clandestinos, de una pasión que se había mantenido oculta durante años, a pesar de las apariencias. Imagínense la conmoción. Dos amigos que se suponía que eran solo amigos, que en realidad no lo eran. Que habían estado involucrados románticamente quizás durante años, mientras mantenían la fachada de una amistad platónica. Y ese es el golpe más grande para la gente, para los que creían en la amistad incondicional, para los que se habían sentido inspirados por su relación. Para los que habían depositado en ellos sus esperanzas de un amor duradero y una amistad inquebrantable. Esta teoría, que en un principio era solo un rumor, fue cobrando fuerza a medida que se filtraban supuestas pruebas. Fotos borrosas, mensajes ambiguos en redes sociales que fueron analizados al detalle, testimonios anónimos de personas que aseguraban haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras. La prensa sensacionalista, por supuesto, se hizo eco de todo ello, alimentando la polémica y la especulación. Se hablaba de una relación clandestina, de un amor prohibido, de una pasión desenfrenada que finalmente había salido a la luz. Otra teoría un poco más compleja hablaba de un acuerdo comercial, un proyecto secreto, una inversión conjunta que había salido mal, que había afectado profundamente la relación entre ellos. ¿Dinero, traición, negocios turbios? La verdad, en este momento, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero esta teoría también tenía su atractivo, sobre todo para aquellos que siempre habían sospechado que detrás de la imagen idílica se escondían intereses materiales. Según esta hipótesis, Alil y Esla habían emprendido un negocio juntos, una inversión arriesgada que por algún motivo había fracasado. La pérdida de dinero, la desconfianza, la acusación de responsabilidad mutua, todo esto habría provocado una ruptura en su relación. Esta teoría explicaba el repentino distanciamiento entre ellos, la falta de comunicación, y la tensión palpable que, según algunos testigos, se podía sentir en el ambiente. Pero como suele suceder, la verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio, una combinación de ambas teorías, o incluso algo completamente diferente. La realidad es que el 24 de agosto de 2025, la noticia salió a la luz. Y esa noticia fue devastadora. Se reveló algo que cambió la percepción de Alil y Esla en el ojo público. Algo que puso en duda la autenticidad de su relación, la honestidad de sus acciones y la solidez de su amistad. Algo que, como dije, conmocionó al mundo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo reaccionaron Alil y Esla ante esta revelación? ¿Qué consecuencias tuvo para sus vidas? Bueno, la información, como ya he mencionado, es muy limitada. Los medios de comunicación intentaron por todos los medios obtener declaraciones, pero tanto Alil como Esla se encerraron en un hermetismo absoluto. No dieron entrevistas, no hicieron declaraciones en redes sociales, no emitieron ningún comunicado. Se refugiaron en el silencio, en la privacidad, y dejaron que el mundo especulara, que la prensa se cebara con ellos, y que las redes sociales ardieran en llamas. Pero a pesar de su silencio, la noticia corrió como la pólvora. Las especulaciones se dispararon, los rumores se multiplicaron, y el público, dividido entre la incredulidad, la decepción y la curiosidad, intentaba desesperadamente descifrar qué había pasado realmente. ¿Era verdad lo que se decía? ¿Habían sido engañados durante años? ¿Era posible que la amistad que tanto admiraban fuera una farsa? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones, de teorías conspirativas. Los fans que hasta hacía poco los admiraban y los defendían, ahora se sentían traicionados, decepcionados, enfadados. El shock fue tan grande que durante días prácticamente no se habló de otra cosa. El hashtag #Alilisila se convirtió en trending topic a nivel mundial, y la noticia copó las portadas de todos los medios de comunicación. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Alil y Esla, argumentando que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que no debían ser juzgados por su vida personal. Otros, por el contrario, se sentían engañados y exigían explicaciones. Y por supuesto, no faltaron los que se regodearon en la situación,
aprovechando la ocasión para criticar y desprestigiar a los protagonistas. Y con el paso del tiempo, la noticia fue perdiendo fuerza. La gente, como suele suceder, se acostumbró a la idea. La vida continuó, los medios de comunicación encontraron nuevos temas de interés, y el escándalo de Halil y Esla fue quedando relegado a un segundo plano. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire, que sigue sin respuesta, es, ¿qué fue exactamente lo que pasó entre Halil y Esla? ¿Qué secreto tan grande escondían? ¿Y por qué decidieron revelarlo o por qué se vio expuesto el 24 de agosto de 2025? Lo cierto es que a día de hoy, el misterio de Halil y Esla sigue sin resolverse por completo. Algunas personas sostienen que la verdad nunca saldrá a la luz, que se ha hecho un pacto de silencio, y que los protagonistas han decidido mantener el secreto para siempre. Otros, en cambio, creen que tarde o temprano, la verdad se revelará, ya sea por una filtración, por una confesión, o por cualquier otra circunstancia imprevista. Esta historia es un recordatorio de que a veces las apariencias engañan. De que detrás de una amistad aparentemente perfecta, pueden esconderse secretos oscuros, traiciones, intereses ocultos. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Y sobre todo es una historia que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la amistad, del amor y de la vida misma. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos profundizado en el misterio de Halil y Esla, hemos analizado las pistas, las especulaciones, los rumores, las filtraciones y los testimonios que surgieron después de la impactante noticia del 24 de agosto de 2025. Hemos explorado las posibles teorías, hemos intentado descifrar el enigma que rodea a esta historia. Espero que les haya gustado esta inmersión en este drama inesperado. Para resumir, hemos hablado sobre una amistad que parecía perfecta, un secreto oculto durante años, la noticia que conmocionó al mundo y las posibles razones detrás de ella. Un evento que nos recuerda que nada es lo que parece y que las apariencias pueden ser engañosas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la verdad y la honestidad, y sobre el poder de la opinión pública. Y bueno, amigos, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en esta exploración. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, sobre Halil y Esla. ¿Creen que se sabrá algún día la verdad completa? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué es lo que más les ha impactado de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me gusta mucho debatir sus ideas. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas historias y los análisis que les traeré. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la intriga y la curiosidad nos sigan uniendo. ¡Chao!